sin Dios. La porción que estudiamos esta semana en nuestro recorrido por la Torá es la que se encuentra en Deuteronomio capítulo 7, 12 al 11, 25. Y esta porción nos habla de las consecuencias que tendremos por obedecer a Dios, aunque también hace algunas menciones de lo que sucede si no le obedecemos. La parashá se centra principalmente en lo que sucede cuando guardamos los mandamientos. Esta parashá es muy clara y precisa, para que hagamos conciencia del cómo queremos que sea nuestra vida. Aquí vamos a aprender la importancia que tiene saber canalizar nuestros pensamientos, palabras y acciones para estar conectados con Dios. Deuteronomio 7:12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Pero antes nos señala cómo librarnos de la muerte y del mundo. Deuteronomio 7, 10, 11. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dios juró salvarnos, no porque lo merecemos. Deuteronomio 9:5. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón, entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, el Señor tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Adonai juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Para aumentar nuestro amor y temor a Dios. Deuteronomio 10:12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Educar a los hijos en la Torá es la clave para controlar cualquier situación que se les presente en la vida. Deuteronomio 11, 18, 21. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Dios juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Entonces, las consecuencias por guardar los mandamientos son todas las bendiciones necesarias para ser fructíferos, para que nunca nos falte nada, para tener éxito en todo, para llevar una vida equilibrada, para saber tomar decisiones, para tener salud, para tener libertad, para saber amar y tener a Dios, para que nuestros hijos tengan una buena vida. Esto nos demuestra que Dios quiere que a todos nos vaya bien, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, y siempre ha deseado habitar y estar en convivencia con los que han creído en Él. Y para ello ha propuesto un pacto lleno de promesas, de bendiciones que justo este día nos ofrece. Deuteronomio nos enlista todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Y también nos dice qué es lo que tenemos que hacer para contar con ellas. Dios ha escogido un pueblo conformado por gente que se esmera en guardar los mandamientos de la ley, y que además han reconocido que Yeshua, Jesús, es su Señor y Salvador. A este pueblo que guarda la ley, y que tiene el testimonio de Yeshua, a este pueblo son las promesas y las bendiciones de Dios. Y a este pueblo, Dios le llama Israel, el que vence. Hay quienes han sido enseñados, bajo los intereses de la religión que practican, y han creído que tienen las promesas de Dios, tan solo por contar con solo uno de estos dos requisitos. Pero la verdad es que, solo han recibido alguna bendición, gracias a la misericordia de Dios. Pero las bendiciones del pacto con Dios están disponibles solo para el que guarda los mandamientos, y tiene el testimonio de Yeshua. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la cristiandad, existe una brutal resistencia a ser llamados Israel. Los dogmas religiosos del cristianismo han hecho creer que las promesas son para los gentiles y para lo que llaman la Iglesia de Cristo. Pero veamos lo que dice la Biblia. Romanos 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley,
El culto y las promesas. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ahí, en esas citas está claro. Y lo dice nada menos que el apóstol Pablo, el preferido de la cristiandad moderna. Entonces el pacto y las promesas son primeramente para el pueblo judío específicamente, porque ellos son los que han conservado la Torá, y la han dado a conocer al mundo. Y aunque no han reconocido a Yeshua como el Mesías, por el puro hecho de guardar Torá, son seguidores del Mesías, porque Yeshua es la Torá hecha carne. Pero el pacto no es para los gentiles que se rehúsan a obedecer a Dios. El pacto y las promesas son para un pueblo fiel que guarda los mandamientos y reconocen a Yeshua como el Mesías prometido. Y a ese pueblo Dios le llama Israel. Para ese Israel son el pacto y las promesas de bendición. El llamado a los que se nombran gentiles es muy claro. En el momento que vienen a la fe en el único Dios verdadero, y en su Hijo Yeshua de Nazaret, Cristo. En ese momento dejan de ser gentiles, y vienen a formar parte de la misma ciudadanía de los santos. Sí, leyó usted bien, deja de ser gentil, y toma la misma ciudadanía de los santos. O sea, pasa a ser parte del pueblo, al que Dios le llama Israel. Y Pablo mismo lo dice. Primera de Corintios 12:2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Vemos como Pablo nunca utiliza el tiempo para gentiles en presente. Lo dice en pasado, erais gentiles. Y en la carta a los Efesios dice, Efesios 2:12-13. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Aquí está claro, los que en otro tiempo eran gentiles, y estaban lejos de ser el Israel de Dios, y también no tenías acceso a estar en pacto ni a las promesas. Ahora, por medio del Mesías, vienes a ser parte del pueblo del pacto, y a ese pueblo Dios le llama Israel. Así que, si en verdad crees en Dios, y lo obedeces, olvida eso de que eres gentil, ya no lo eres. La palabra gentil significa sin Dios. ¿Quieres seguir estando sin Dios? ¿O quieres ser parte del pueblo del pacto, y tener derecho a las promesas de Dios para bendecir tu vida? Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Deuteronomio 4:5-8. Porque qué nación grande hay, que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Señor nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay, que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley, que yo pongo hoy delante de vosotros. Judíos y cristianos, y todo aquel que abrace el pacto con el Dios verdadero, solo tienen que guardar los mandamientos del Señor y reconocer que Yeshua es el Mesías prometido. Y entonces sí, todas las promesas de bendición son para tu vida. Las bendiciones que emanan de la obediencia a los mandamientos. Y la forma de generarla, a través de lo que dicen los Jukim y los Mishpatim inspiraron a jueces, reyes y profetas, para enseñarlos y compartirlos al pueblo, dándoles siempre la dirección correcta. Nehemías 8:1, 8:9. Y se juntó todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Adonai había dado a Israel. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo, Día santo es a Adonai nuestro Dios, no os entristezcáis. Ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esto formó una cultura de enseñanza de las Sagradas Escrituras que fue desarrollando un estilo de vida. Y es así como vemos a reyes y a profetas hablar de cómo el hombre puede ser bendecido, solo por tener un estilo de vida apegado a la Torá. El Mesías mismo hace una recopilación de lo que enseñan los protagonistas del Antiguo Testamento para dar el famoso Sermón del Monte. Tradicionalmente, dentro de la teología cristiana, se enseña la mentira.
de que Yeshua vino a dar una ley totalmente nueva. Se dice que se formó una ética, que es la base del cristianismo, y que dicha ética es muy superior a la antigua ley de Moisés. Y eso lo argumentan en textos en donde Yeshua dice: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Utilizan esos textos para decir que todo lo pasado ya no aplica. Pero la realidad no es que Yeshua haya venido a cambiar la ley de su Padre, por el contrario. La primera declaración que Yeshua hace al comenzar su ministerio es: arrepentíos, que simplemente significa: deja de pecar. O sea, deja de infringir la ley. Es decir, regresa a la observancia de la Torá. Esas fueron las primeras palabras de nuestro Salvador al iniciar el propósito de su vida. En el mismo capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el Mesías habla muy detalladamente al respecto. Yeshua simplemente aplica las enseñanzas de la Torá y los profetas, como nunca se ha querido enseñar en las congregaciones cristianas. El Sermón del Monte es el sermón más amplio, más específico, más detallado acerca de la doctrina de Jesucristo de Nazaret, el Mesías Yeshua. Y este es el sermón de sermones, conocido como el Sermón de la Montaña, el Sermón de las Bienaventuranzas. Es el sermón más amplio y profundo acerca de las enseñanzas de Yeshua, conocido en el mundo como Jesús el Cristo. Y todo lo que dijo fue simplemente citar textos del Antiguo Testamento. Mateo 5:1-3. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Yeshua está citando el Antiguo Testamento. Salmo 41:1. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 11:4. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Salmo 34:18. Cercano está Adonai a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Como podemos ver, el Mesías Yeshua, para pronunciar la primera bienaventuranza, tenía en su mente estos textos de la fe hebrea que acabamos de citar, y así sucesivamente en todo el Sermón del Monte. Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Yeshua obtuvo esto del Antiguo Testamento en las siguientes citas. Isaías 61:1. El Espíritu de Adonai el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 66:13. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Isaías 51:3. Ciertamente consolará Dios a Sión, consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Dios, se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí Yeshua está citando los siguientes textos. Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Dios? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. Isaías 60:21. Y tu pueblo, todos ellos serán justos. Para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. El Rabí Yeshua, para pronunciar la bienaventuranza, se apoyó en los textos anteriores del Tanaj. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿De dónde Yeshua obtuvo esto? De los siguientes versículos del Antiguo Testamento. Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré, y me presentaré delante de Dios. Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Deuteronomio 16:20. La justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que el Señor tu Dios te da. Proverbios 21:21.
El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Proverbios 15:9. Abominación es a Adonai el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. El rabino de Galilea, para pronunciar la bienaventuranza anterior, se apoyó en esos textos de Moisés, del profeta Isaías y de los reyes, David y Salomón. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yeshua solo está citando un salmo. Salmo 41:1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Dios lo guardará, y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Dios lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Aquí el hijo de David está citando justo a su padre David. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yeshua obtuvo esto, de lo escrito en el libro de los Salmos. Salmo 24:3 al 5. ¿Quién subirá al monte de Dios, y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. El rabino Yeshua, para pronunciar la sexta bienaventuranza, se fundamentó en los anteriores textos de la fe hebrea. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yeshua aquí está citando al profeta mesiánico Isaías. Isaías 57:19. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor, y lo sanaré. Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fuentes de las escrituras hebreas que Yeshua está citando. Isaías 56:7. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de esputos. Porque Adonai el Señor me ayudará, por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Y con relación a cuando se refiere al reino de los cielos, Yeshua simplemente está citando Daniel 2:44 y 7:14. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Como vemos, claramente Yeshua no inventaba sus sermones, sus enseñanzas. Nunca dijo algo que a él se le ocurría de momento. A aquellos que pensaban que su doctrina era una doctrina diferente, les decía que las palabras que él hablaba no eran de él, sino del Padre que le envió. Esta parashá entonces habla de la cultura de las bendiciones y regularmente nos enfocamos en las bendiciones que Dios da al hombre, pero esta porción nos habla de una bendición especial. Deuteronomio 8:10. Y comerás y te saciarás, y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Uberaktaet Adonai Eloheija, bendecirás al Señor tu Dios. Aquí hay una connotación de bendecir a Dios, después de haber comido. Regularmente nos han enseñado a bendecir los alimentos antes de comerlos, y eso está bien. Pero es importante bendecir a Dios, luego de haber terminado de comer, porque eso nos distingue del resto del mundo. El mundo tiene la cultura de Esaú. Génesis 25:34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Nosotros no somos como Esaú, no somos como el mundo. Cuando la gente no agradece después de comer, está despreciando la manera como Dios le provee y le sustenta. ¿De qué sirve bendecir a Dios después de comer? Deuteronomio 8:18. Sino acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Para tener presente que todo lo que generamos es gracias a Dios. Toda buena dádiva viene de parte de Dios, pero viene porque guardamos su palabra. Y en su palabra está su presencia,